Vamos a abrir, por favor, la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2. Versículos del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El tema de la enseñanza, una advertencia del Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, ya les había enviado una carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, y uno de los temas que les había enviado específicamente era en relación a la doctrina de la venida del Señor Jesucristo. Una doctrina importante, necesaria, fundamental, que debe de saber todo cristiano. El asunto es que les había enviado una carta y al parecer no les fue suficiente. No les fue suficiente, de tal manera que el apóstol Pablo en la segunda carta vuelve a escribir en relación respecto a la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón tiene nuevamente que escribir sobre el mismo tema? Y bueno, a veces es necesario. Repites, das una enseñanza y ves que como que sigue el asunto en lo mismo, no se avanza, no va uno entendiendo. Y bueno, Pablo ¿qué hace? Vuelve a mandar otra segunda carta y nuevamente vuelve a tocar el mismo tema de la venida del Señor. Hay una lucha, mis hermanos. La palabra regularmente suceden varias cosas. Número uno, la primera enseñanza no la entienden, no la comprenden, dicen, yo no entendí nada. Número dos, la entienden, la comprenden, la guardan, pero cuando se trata de aplicarla, no se aplica. Número tres, algunos de los problemas es que la carta pudo haber sido tergiversada. Es decir, la porción, los textos pudieron haberlos sacado de contexto de tal manera que la iglesia no entendió o no comprendió. Por eso la importancia de leer cada texto bajo su contexto para que sea aclarado, se comprenda, se entienda. Y bueno, nuevamente la segunda carta toca este tema. Un tema importante en relación a la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante tocar la doctrina? Y eso es fundamental. ¿Por qué es importante tocar enseñanzas doctrinales?
Bueno, porque son bases. Es importante y eso evita que un hermano corra riesgo, corra peligro o tenga problemas en lo que ha creído. La iglesia de Tesalónica en relación a esta doctrina parecía como la ola del mar. Estaba inestable, no tenía una convicción, un entendimiento pleno, un discernimiento en relación a esta doctrina. De tal manera que con poco era llevada de un lugar a otro. Y qué importante es que tengas convicción de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas, que las abraces, que te aferres, para que cuando haya algo o alguien que quiera moverte, hacerte titubear, flaquear, tengas cómo responderle. Dos cartas hablando sobre el mismo tema. Versículo 1. Había un problemita ahí en tal iglesia y el primer punto en la advertencia, una advertencia del Señor, es cómo debes de relacionarte con el presente. En cuanto a estos temas o a este tema, dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿estás convencido de que Cristo viene por su iglesia? Los hermanos de Tesalónica, ¿será que va a venir? Se cree que estaban pasando algunos problemas y creían que parte de los problemas era consecuencia de haberse quedado. Y bueno, ellos tenían esas dudas y Pablo les dice, pero con respecto en relación acerca de, en cuanto a la venida del Señor Jesús, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, os rogamos, o les suplicamos que comprendan este tema. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya les había enseñado, ya les había explicado, ya les había expuesto la doctrina, pero vemos que fue necesario una segunda vez. Y esta segunda vez les dice, os rogamos. Cuando vayas a la iglesia, cuando vayas a escuchar la palabra, préstale atención a esos 40, 50 minutos de exposición, no es mucho. Presta atención para que no haya necesidad de que se te vuelva a enseñar el mismo tema, compréndelo. Y si hay alguna duda en cuanto al tema, no te queda duda. ¿Sabe qué? No entendí esto, hermano o pastor. Al término, manda un mensaje para que se te aclare. A veces da uno por hecho, no, pues ya. Pero sin pena, de hecho, venimos a la iglesia a aprender. Amén. Aprender. Si no sabes algo, pregúntalo. Pablo tiene que decirles, os rogamos. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Que no se dejen mover. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, en la primera carta veíamos que creían que la venida del Señor estaba cerca y empezaron a vender sus cosas, empezaron a dejar de trabajar
Y es a los hermanos de Tesalónica a los que se les dice, el que no trabaje, que no coma. No sabían cómo relacionarse con el presente, con la situación. De tal manera que el apóstol Pablo envía y ahora les ruega, les suplico, hermanos, que presten atención. Que estés convencido de tal doctrina. Y ahí te va nuevamente. Mateo 26, 24, 36. Que es importante saber en relación a la venida del Señor. Y es importante porque Pablo el apóstol lo aclara por segunda vez. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora, nadie ¿qué? Nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por los suyos, Cristo viene por los que han sido regenerados, los que han experimentado el nuevo nacimiento. Cristo viene. El asunto es que en relación a la venida del Señor nadie sabe. La Biblia enseña que viene y es una promesa, pero nadie sabe, dice la palabra, que ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie la sabe. Nadie la sabe y eso es importante y es bueno porque si todos supiéramos cuándo vendría Cristo, quizá las bancas que hoy hay no alcanzarían porque sabríamos a qué hora vendría. Y lo ha dejado así. Y qué bueno, hermano, y qué bueno que estás escuchando la palabra del Señor en donde debes de escucharla. El día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cristo viene, Cristo, la cabeza y el Señor de la iglesia, la cual ganó y compró en su preciosa sangre. Viene por ella y es una promesa. Era necesario que escuchara la iglesia de Tesalónica esto. Nadie sabe su venida. Así que si nadie sabe su venida, haz lo que tengas que hacer. Planea, haz tus planes, sobre todo espirituales. No desistas, al contrario, sigue adelante. Los hermanos habían dejado de hacer ciertas cosas. Quizá de predicar, quizá de servir, quizá de congregarse, quizá de estar velando y orando. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuando Cristo venga tenemos que estar ahí. ¿Cómo debes relacionarte con el presente? ¿Por qué razón Cristo ha retardado su venida y aparentemente la tenemos por tardanza? Miren qué dice en segunda carta de Pedro 3:9. Segunda carta de Pedro 3:9. ¿El Señor qué? No retarda su promesa. Cristo viene por su iglesia, hermano. Amén. Viene por su iglesia. Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Aquí la palabra paciente significa que tener espíritu largo, es decir, que es muy paciente, que aguanta, que tarda en responder, que es sufrido, es muy paciente el Señor.
No quiere que nadie perezca, que nadie sufra, que nadie muera, que nadie sea afligido o sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir compunción por culpa o reversión. Compunción quiere decir una persona que tiene dolor o sufrimiento por haber cometido pecado delante del Señor. Tiene tristeza en su corazón por haber ofendido a Dios. Reversión quiere decir acción y efecto de revertir, volver en aquellos que han creído en Cristo y se han apartado del Señor. Dios quiere que se arrepientan, el incrédulo que se arrepienta y el cristiano que se vuelva a su Señor. Que te acerques al Señor, que abraces al Señor, que te deleites en el Señor. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El incrédulo que se quede va a sufrir la tribulación y la gran tribulación, pero aquel que se aparta del Señor, aún creyendo en Cristo, algo va a perecer, algo va a sufrir, porque dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer. Algo va a padecer, algo va a sufrir. El Señor espera que el cristiano se mantenga firme y el incrédulo se vuelva a Cristo, que se arrepienta de todos sus pecados. Arrepentirse implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Y los hermanos de Tesalónica tenían que tomar en cuenta esto. Es probable que hayan dejado de trabajar, tanto en lo secular como en la misma obra del Señor. ¿Qué debemos de estar haciendo, hermanos? Esta advertencia del Señor como iglesia. La iglesia debe de estar ocupada, predicando la palabra, enseñando la palabra, sirviendo a su Señor. Ora, clama, suplica, predica, enseña, visita, exhorta, corrige, insiste, persiste y sigue adelante. La iglesia tiene que estar activa, funcionando, mis hermanos, funcionando. Volvemos, por favor, a la segunda carta de Tesalónica. Versículo 1. Os rogamos, hermanos, versículo que sigue, que no os dejéis mover fácilmente. No te dejes mover fácilmente. Desde luego, mi hermano y hermana, cuando te apartas o me aparto del Señor, viene un enfriamiento. Se enfría la persona, se enfría, después empieza como que ya no quiero ir a la iglesia, ya me aburre leer la Biblia, se me aburre orar al Señor, se me hace cansado congregarme, y el punto es que no os dejes mover fácilmente, pero si te apartas con facilidad. Y qué bueno es Dios en esta tarde que te advierte que no te muevas, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes mover. La palabra mover quiere decir, viene de una palabra griega, saleu, que quiere decir oscilar.
que quiere decir agitar, merecer, derribar, destruir, perturbar. Hermano, no te dejes perturbar. Significan incitar. No te dejes sacudir, no te dejes alborotar o conmover por alguien más. Al parecer Pablo exhorta a la iglesia porque con poquito los hacían moverse de su forma de pensar. De volada, hermanos. Los perturbaban, los incitaban, los hacían temblar y de repente ya estaban dudando. Los conmovían, los alborotaban y ya estaban dudando. Estaban siendo inquietados grandemente por falsas enseñanzas acerca de los acontecimientos futuros. Y el apóstol Pablo trata de hacerles volver a la verdadera doctrina y a una vida adecuada. Dentro de los problemas de esa falsa doctrina, y de eso debes de tener cuidado, todos. Esa falsa doctrina era por espíritu alguna expresión profética. Otro de los problemas era que posiblemente alguien se la pasaba predicando una doctrina tergiversada de forma oral, o por alguna carta, como si fuera de Pablo, algún comunicado escrito. Imagínense con lo que hoy en día se batalla. ¿Cuánta basura no hay ahorita en internet? En las redes sociales, y hay de todo. De todo hay en el internet. Y Pablo le dice, hey, tengan cuidado. Vamos por favor, en el versículo 2, observe bien esto. Que no te dejes mover fácilmente de lo que has creído, de lo que te han enseñado por muchos años. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nada les haga cambiar de parecer. Por favor, vamos a una porción que veo que está en primera Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4. Miren qué dice la palabra. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que engañadores. ¿En quién están esos espíritus? En las personas. Y a doctrinas de demonios. Cuando en los postreros días habrá gente muy elocuente, gente enseñando con una Biblia en la mano y al mismo tiempo siendo guiado y dirigido por los demonios, por el mismo diablo para engañarte fácilmente. Y Pablo lo advierte. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Habrá gente que va a estar engañando.
Por eso debes de estar al pendiente. Comprende, reflexiona en la palabra para que nadie te con facilidad. Hoy en día, que Dios me habló, que vi a Dios, que escuché al Señor, que Dios me reveló. ¿Dónde? O no va a faltar el que te diga, yo te bendigo. Hay mucha doctrina falsa, hermano, mucha ya. En el tiempo de Pablo ya la había. ¿Cuánto más en este tiempo, mis hermanos? Que te van a agitar, van a querer perturbarte, agitarte, incitarte, alborotarte. No te dejes. No dejes que nadie te mueva. Aprende a tener convicción en lo que has creído de la enseñanza del Señor. Detrás de una persona que te agita, ¿quién crees que está? Ahí están los demonios. Y muchas veces lo logran. Te empieza a hablar y quiere cambiar tu intelecto, tus pensamientos, tus creencias. Quiere cambiar tu voluntad y a muchos los mueve fácilmente. ¿Será fácil que te muevan a ti, hermano? A ver. ¿Será sencillo que te agiten, que te hagan cambiar de opinión, que te alboroten? Para que abandones, para que renuncies, para que te apartes de la palabra del Señor. Es lo que el diablo quiere. Buscará perturbarte, desestabilizarte, desequilibrarte, pensamientos negativos. Y trabajo que les prestes atención ya. Hermano, así te digan lo que te digan, no dejes de creer en las enseñanzas del Señor. Amén. Aférrate, créelas. En la segunda parte del versículo 2 del capítulo 2 de Tesalonicenses, por favor. No te dejes mover fácilmente, ni tu modo de pensar, ni os conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Si tienes alguna duda, ve con un pastor, pregúntale. Si tienes la confianza de decir, pastor, no entendí nada, ayúdeme, enséñeme. Adelante, se les presta, se les da ese tiempo, pero no te quedes con las dudas. Si no, cualquier video, cualquier enseñanza en el Facebook o donde sea, o de enlace, te va a hacer creer que el aceitito tiene poder. ¿Se has visto eso? Cualquiera. ¿Cuántas cosas hay hoy en día en el internet, hermano? Muchísimo. Ahora, otra de las cosas, Pablo, y aquí está otra aplicación, Pablo estaba enseñando la palabra, estaba siendo dirigido por Dios en la enseñanza, y aquí debes de prestar atención a lo que sigue. Pusieron en duda lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba predicando, y empezaron a prestarle atención a otras personas. Dios comisionó a Pablo para enseñar a su iglesia, y entre ellas a la iglesia de Tesalónica. Dios te ha dado un lugar donde aprender, una persona quien te enseñe, una Biblia que está a tu disposición y un espíritu que te da el discernimiento. Ya te ha dado las herramientas, todo te lo ha dado el Señor y te lo ha puesto en las manos. Como para que todavía andes buscando a ver qué encuentras por allá.
Habrá falsos maestros. Hay una versión que dice, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No les crean. Nosotros los bautistas tenemos una serie de doctrinas, 16 doctrinas. No va a faltar quien te diga que son 30, o no va a faltar que diga nada más son 5. O no va a faltar que invente una doctrina. Número 2, la advertencia del Señor. Ten cuidado de que no te dejes engañar. Y número 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué está haciendo el Señor? Tengan mucho cuidado, porque el intento de engañar no te van a venir, hermano, te van a venir con la actitud de persuadirte, de convencerte. Recuerda que el diablo se viste como ángel de luz y va a querer engañarnos con el propósito de que entremos en la apostasía. La palabra apostasía es una revuelta agresiva y culminante contra Dios y contra su palabra, la cual preparará el camino a la aparición del hombre de pecado. No es cualquier cosa. La apostasía quiere decir deserción de la verdad, abandono, desertar, desvinculación de la verdad, dejar la fe en Cristo, abandonar las enseñanzas de Cristo y adoptando otras enseñanzas que no son de Dios. Eso es la apostasía. Y en los últimos tiempos, algunos apostatarán. No estarán de acuerdo a lo que dice este precioso libro. No estarán de acuerdo. Y aquí surgen dos problemas. Vamos nuevamente a 1 Timoteo 4:1. La apostasía no va a salir o no va a surgir allá afuera. La apostasía va a surgir adentro. Con hermanos o con personas que por muchos años estuvieron en una iglesia. Y ahí van a decir que se van a apartar del Señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán. ¿De qué? Es gente que por muchos años decía tener fe, creer en Cristo. Y esos no están allá afuera. ¿Dónde están? Están adentro. Ahora sí, como decía Judas, ¿seré yo, maestro? Adentro va a salir. La revuelta contra la palabra de Dios y contra su voluntad, adentro va a ser. Y algunos van a apostatar de la fe del Señor. Van a prestarle más atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque en su necedad no se van a alinear a la palabra del Señor y quieren mejor que la palabra del Señor se alinee a sus deseos. Y van a usar la misma Biblia que nosotros.
La pregunta es, si usan tu misma Biblia, van a hacer lo siguiente, con la misma Biblia, préstame tu Biblia, te van a decir. Y con tu misma Biblia, si no estás fincado y no conoces la palabra, te van a arrastrar. Con tu misma Biblia. ¿Será un problema eso? Va a ser un problema fuerte. ¿No ha pasado así? ¿No sigue pasando que con la misma Biblia te están queriendo cambiar de dirección? Eso pasa. Y se verá poco a poco con la misma palabra. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dirán y harán una serie de cosas, entre ellas prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aférrate, escucha la palabra. Vamos a 2 Timoteo, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, recuerden que estas cartas son cartas pastorales. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres que amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, que hablan mentiras, traman cosas que la gente no hace, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, todos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán todos apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? A estos evita. Tendrán apariencia de piedad como si fueran muy bíblicos, muy espirituales, pero su corazón son sin afecto natural, implacables. ¿Qué quiere decir implacables? Gente que por más que hablas con ella, no entienden, son algo necios, testarudos. Nada los calma, calumnian, arman sus mentiras, intemperantes, son crueles, aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el asunto aquí está en el 5, ten cuidado y tengamos cuidado, porque van a tener apariencia de piedad. ¿Sabes qué, hermano? Cuando conoces la palabra, te das cuenta quién está camuflajeado, quién está con apariencia de piedad. El Señor te muestra y te da sabiduría para sacar lo que hay un poco en el corazón con ciertas preguntas. Hasta eso Dios es maravilloso. Dios te da el discernimiento. Te das cuenta en muchos aspectos, hay cosas que a veces te quieren preguntar, pero ¿sabes por qué te las preguntas? Por la forma en que empiezas tú a sondear con la palabra. Que tendrán apariencia de piedad, pero por dentro, hermanos, negarán la eficacia de ella. A estos que evita, a estos evita. Si tú eres de los que en vez de evitarlos, les abrazas, les das por su lado, lo más probable es que seas fácil de arrastrar. Fácil de arrastrar. La palabra te está diciendo aquí, a estos evita.
¿Por qué dice la palabra esto se evita? ¿Que acaso Dios no es misericordioso? Sí, lo que pasa es que estos conocen la palabra y no la quieren guardar ni la quieren aplicar. Conocen la Biblia, la conocen. Por eso Dios dice, a esto se evita, porque ya tienen conocimiento, ya saben, saben cómo está el asunto, pero persisten en su necedad de apartarse. Así que, hermanos, en los últimos tiempos en la apostasía se verá todo esto. Y ¿saben algo? Ya empezamos a ver esto. Empezamos a ver esto ya. Yo te invito a que te aferres a Cristo, al Señor. Ama al Señor, abraza al Señor, deleítate del Señor. Ten tu devocional todos los días, escucha música cristiana. Y si hay algo en tu corazón, ve al Señor, pero no te apartes. Sigue adelante y no le prestes oídos a enseñanzas de espíritus engañadores. Ahorita es cuando debes de fortalecerte en el Señor. Será como un combustible en este tiempo peligroso. Lo vas a necesitar. Guarda, atesora lo más posible, la cantidad más grande posible en tu corazón, para cuando vengan estos tiempos peligrosos eches mano de la enseñanza del Señor. Nos va a hacer falta, hermanos, mucha falta. Atesoremos la palabra de nuestro Dios. Por eso la advertencia de nuestro Señor a la iglesia de Tesalónica, le doy lectura al pasaje. Volvemos a la segunda carta. Dice en el versículo 3, nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todo esto de la apostasía es una irreverencia a la persona de Dios, a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Y es el campo perfecto para la llegada del hombre inicuo, del hombre perverso, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, espero en el Señor que esta advertencia del Señor, guárdala, reflexiónala y medita, para que cuando estos tiempos peligrosos sigan aumentando, recuerdes la palabra de no ser convencido fácilmente. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, porque los tiempos peligrosos vienen, Señor, y es precisamente surgen dentro de las iglesias, Señor. Danos sabiduría bíblica, Señor, inteligencia bíblica, y danos, Padre, esa fortaleza para tomar decisiones, Señor, y no permitir, Padre, este tipo de problemas en todo lo que afecte tu obra, Señor. Bendícenos a todos, ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, en tu presencia, Señor, y Padre, ayúdanos también, Señor, a tener discernimiento y comprensión de tus doctrinas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias, Padre, por esta advertencia. En el tiempo de la iglesia de Tesalónica ya había estos problemas, Señor. Cuánto más en este tiempo que se han levantado, Señor, muchos falsos maestros, Señor, con intereses personales, con hipocresía, Señor, para engañar y afectar tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a velar y orar, Señor, para seguir adelante en tu precioso camino. Bendice a tu iglesia y gracias, Dios, por el tiempo. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.